Listo, muy bien. Bienvenidos todos ustedes. Tengan ustedes la bienvenidas a este espacio, a este fantástico show. Bueno, ya oramos, vamos a leer de la Biblia ahora sí. El tema de hoy, el título del mensaje de hoy, lo hemos llamado El testimonio hace parte de servir. El testimonio hace parte de servir. Vamos a leer la palabra de Dios. Como base teológica vamos a utilizar la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 11. Las salutaciones finales, pues no las vamos a mirar. No es que no valgan la pena, valen mucho la pena porque nos sirve mucho para mirar la validez del libro, el contexto histórico y demás. Pero vamos a trabajar, a leer los 11 versos, de los cuales creo que trabajaremos hoy el verso 1 y 2. De pronto avanzaremos un poquito, pero creo que vamos a hacer eso. Vamos a leer entonces la palabra. Para los que están aquí, pues la leerán. Los que están fuera, pedimos perdón por el sonido porque hemos tenido un problemita ahí con el sonido. Entonces, ustedes los que nos están escuchando a futuro, van a escuchar diferente, pero bueno. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre y bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Esto es una iglesia trinitaria. Así como se dice, Trinitaria. Muy bien. Espera un segundo que ¿Se me desconectó? No, estoy mirando. Ahora sí. Dice así, verso 1 del capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Voy a volver a leer el 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra es reiterativa ahí. Dice en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que hayáis padecido un tiempo largo, muchos años, eternamente. ¿Cuánto dice que es el padecimiento? Un poco de tiempo, él mismo, oiga lo que trae el padecimiento poquito. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Dice así, el testimonio hace parte de servir. Amén. Para entrar de una en materia, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Hemos mirado este pasaje, este libro más bien, la primera epístola, no le hemos hecho una exégesis puntual, hemos hecho unos devocionales, hemos hecho unas aplicaciones, hemos hecho unas interpretaciones aplicativas muy sencillas de lo que es esta epístola. Podemos durar mucho tiempo hablando de la filosofía pedrina, muchísimo tiempo. De hecho, es uno de las filosofías de la Biblia que más me gustan a mí. Tanto la filosofía paulina, que es prácticamente la base de nuestra filosofía en cuanto a ideologías en esta congregación. La filosofía pedrina es una de las que más espectro de acción tiene en el pueblo creyente, en el pueblo de Dios. O sea que es una de las epístolas pastorales que más doctrina tienen para nosotros como creyentes. Entonces, la idea es seguirla estudiando porque a uno le enriquece mucho lo que hace. Yo estoy leyendo esto para
compartir con ustedes, me he visto muy enriquecido. Entonces vamos a hacer un repaso. En el capítulo 1, verso 1 dice, ¿a quién fue escrita la epístola? ¿Ustedes recuerdan? Dice, a los expatriados. Pero a esos expatriados que están en el Ponto, en Galacia, en Frigia, en Bitinia, esas 5 regiones, ¿a quién fue destinada la epístola? ¿A personas que no creían en Dios o a personas que creían? Muy bien. Era creyente, eso lo tenemos muy claro, ¿sí o no? Después, en este transcurso del estudio, vimos cómo el apóstol Pedro les dice a ellos que ¿dónde está su herencia? En el cielo. Y habla de las características del cielo. Para poder entrar al cielo y sus características, entonces nosotros tenemos que tener un comportamiento. Y entonces dice en el capítulo 2, vivir como criaturas nuevas. En el capítulo 3 hay un espacio para la familia. Habla de la pareja, ¿cierto? Esposos, tratar a las esposas como a sumas frágiles, como a coherederas. A los hijos no los exasperéis. En fin, habla de eso. En el capítulo 4 habla de que debemos ser administradores de la gracia de Dios, de lo que Él nos ha dado, ¿sí o no? Y habla también de padecimiento. Hay una línea recurrente en esta epístola que habla del padecimiento del cristiano. Hoy vamos a mirar algunos aspectos que son para líderes. Para líderes. El capítulo 5 habla específicamente a quién. A líderes. Hay una versión que creo que es la traducción con lenguaje actual, dice el apóstol en la traducción lenguaje actual. Les hablo a ustedes, líderes, yo también líder. En la Biblia originalmente no existe la palabra líder. La palabra anciano. No existe la palabra líder. La palabra líder viene de un vocablo inglés que significa héroe, ¿cierto? Pero no existe la palabra líder. La Biblia habla de líderes como personas que tienen eminencia, pero entonces no dice líder, dice principal, príncipe, ¿cierto? Siempre la Biblia en el Antiguo Testamento habla de esto. En el Nuevo Testamento habla de servicio. El que quiera ser mayor, dice el Señor Jesús, tiene que hacerse el servidor de los demás. ¿O yo, María? Entonces, el concepto con Cristo cambia. En el Evangelio según San Mateo, que estamos haciendo el devocional con mi esposa y mi familia, el devocional de hecho lo hace mi esposa, ella es la que nos guía en el devocional. No porque yo no sea el sacerdote de la casa, sino que mi esposa tiene mucho para dar y yo recibo cuando ella da. Amén. Pastora, ella es muy juiciosa, muy disciplinada. Claudia es muy juiciosa, muy disciplinada. Yo la amo mucho. Yo también, si vieras. Entonces resulta que estudiando el Evangelio según San Mateo, estudiando el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según Mateo, viene el Señor Jesús y dice, yo no vine a abrogar la ley, no vine a cambiarla. Él dice, yo vine a cumplir la ley como tiene que ser y a mostrarla como tiene que ser. Entonces, en ese orden de ideas, la palabra líder se utilizó finales del siglo XX para acá, porque antes se utilizaba el tema principales y tal. Pero el Señor Jesús vino cambiando el concepto y dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que hacerse el menor, siervo, para poder recibir recompensa. Me encanta lo que dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Dice, vuestro Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ustedes cuando ayunen, no, y no pongan cara de ayuno, porque su Padre que ve en lo secreto lo recompensa en público. Siempre está Cristo cambiando la historia. Entonces, en este capítulo 5 de Primera de Pedro, hay algo que yo quiero entrar con ustedes. Recuerdan que duramos como 2 o 3 días hablando acerca de cómo nos ve Dios a usted y a mí. ¿Cierto que sí? ¿A cuánto les gusta eso? Empezar a decir, ay, sí, mira, un paréntesis. A mí me encanta cuando hay personas usadas por Dios, y yo soy muy pentecostal. Yo creo en el movimiento de la multiforme gracia, el movimiento de Dios en la iglesia. Yo también me gusta. Así es. Y entonces a mí me gusta cuando hay gente que Dios usa y la gente aprende a dejarse usar. Entonces hay gente que dice, mira, Dios tiene una palabra para ti, una profecía, y se la da, ¿cierto? Hay personas que les encanta ir a iglesias donde les dan profecía. Sí, mucha gente que sí. A mí me gusta cuando hay gente de Dios que le da una palabra a una persona y esa persona se edifica.
Resulta que el receptor de esa palabra se vuelve un fanático, yo lo llamo el agorero de la iglesia, porque se acostumbran tanto a, ay, a mí me gusta que me den, que me digan, que me digan que El Dios tiene Señor un es plan bueno. maravilloso para tu vida, Dios te trata, ay, me encanta que me digan, pero Dios, resulta que Dios quiere que usted también se convierta en un qué, en un dador de lo que ya ha recibido. La dinámica con Dios es, Dios te dice a ti cómo te ve, ¿cierto? Si te ve como un, dice el libro de Job, como un varón que perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si Dios te ve así, es porque a Él le interesa que en el propósito de Él, ¿tú qué hagas? Exactamente, cambies la percepción de ti mismo para que puedas administrar a otros de la multiforme gracia Que de yo me Dios. convenza de eso para yo poder estar convencido de algo. Exactamente, hasta ahí estamos muy bien, ¿sí o no? Entonces ahora viene lo bonito, dice aquí, verso 1. ¿Cómo voy a hacer yo para entender que el testimonio me ayuda o hace parte del servicio a Dios? En el verso 1 del capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Póngale pues cuidado. Cuando la Biblia dice que yo tengo que ser testigo, ¿usted qué se imagina cuando le dicen a usted que usted tiene que dar testimonio? Ejemplo, ¿cierto? Hay que dar ejemplo. Tiene que ser testigo. Ayúdenme, una tormenta de ideas ahí rápido. Yo tengo que ser testigo. ¿Testificar qué es? Decir algo de una persona. Decir algo a favor o en contra de una persona, ¿cierto? Testificar es hablar de, ¿cierto? Hablar de. Resulta que la palabra de Dios en la Biblia, la palabra testigo en griego es martur, mártir. Entonces resulta que según esto, cuando Dios cambia la perspectiva, ustedes no han visto que cuando uno es cristiano, la perspectiva le cambia de todo. Yo he enseñado mucho, o una de las filosofías que trato de implementar en mí es aplicar la venganza evangélica o la venganza cristiana. ¿Ustedes saben cuál es la venganza cristiana? Darle al otro lo que yo no quiero que me den a mí. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, cuando usted en la derecha, ¿qué haga? Ponga a la izquierda. Cuando a usted le digan, deme su capa, déle también la túnica. Cuando usted diga, encárgueme una milla, vaya usted con el 2. La venganza cristiana es no hacer lo que a mí me están haciendo. La venganza cristiana es aplicar el amor hacia el enemigo, bendecir al enemigo. La Biblia dice bendecir a quien nos maldice, porque dice el Señor, qué gracia hay de amar al que me ama. O sea, no tiene sentido. Eso mismo hacen los malos, también aman. Yo conozco malos que aman a sus hijos. Yo conozco asesinos que aman a sus hijos, que aman a su mamá, que aman a su familia, ¿cierto? Lo duro está es en cambiar la perspectiva. Ahí es donde la gente dice es que a los evangélicos les lavan el cerebro para que sean estúpidos. No, no, no. Una cosa es ser manso y humilde, otra cosa es ser menso y estúpido. Eso y eso es lo que yo digo a veces. No tiene que tener carácter. ¿Qué es el carácter según la Biblia? Lo que yo soy realmente en la intimidad, cuando nadie me ve. Si soy malo, en la intimidad voy a hacer. Pero bueno. Entonces Dios quiere que la percepción cambie. ¿Para qué? Para que podamos entender el propósito que Él tiene para nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en las manos de Dios. Entonces vamos a mirar algunas características de cómo puedo yo martirizarme y las consecuencias positivas que trae eso delante de Dios para mi vida. Donde el apóstol Pedro le está diciendo a los, dice así, luego a los ancianos que están entre ¿dónde? Entre vosotros. O sea, entre ustedes hay personas con qué? Con capacidad de dirigir. Los ancianos en esa época eran la gente no viejita, sino maduros en el evangelio. Gente que había sido procesada. Por todo lo que nosotros hemos estudiado, ¿ustedes no creen que una persona ha sido procesada cuando está, por colocar un resumen, una persona cuando está siendo maltratada por su fe en el evangelio y no actúa en una condición agresiva frente a esas agresiones? Ahí hay un padecimiento. Recuerden que el padecimiento es por causa de Jesucristo. Una cosa diferente es que yo me meta en una deuda y esté aguantando hambre. ¡Ay, qué padecimiento tan horrible! No, tomando una mala decisión, pues son consecuencias. Entonces, eso todos lo vivimos, todos, absolutamente todos vivimos eso.
Pero resulta que aún en ese padecimiento por malas decisiones, si yo tomo esa experiencia negativa, mal, decadente, y la convierto al evangelio, o sea, la convierto en algo para mi bienestar, eso malo que hizo conmigo me ayudó a crecer, a madurar, ya no vuelvo a cometer el mismo error. Entonces la Biblia determina que esas personas que han madurado, ¿cómo se llaman? Ancianos. Y esas personas son las que tienen la capacidad de ayudar a otros y de llevar a otros de la mano. Ya van viendo para dónde voy yo. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el Señor Jesucristo nos dio una comisión a todos. Yo la llamo la gran omisión, porque ninguno la ejecuta. La gran comisión, ¿cuál es? Es ir y hacer discípulos. Un discípulo es calcar a algo de alguien. Hacer discípulos, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Por tanto, ir por todas las naciones. En griego dice etnias. Por todas las etnias, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Dónde están las cosas que Cristo nos ha enseñado? La palabra de Dios. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 1, Apocalipsis 22. Ahí están los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo. Él quiere que usted y yo entonces repliquemos lo que Él nos ha enseñado. Entonces Él quiere que entre nosotros, los que estamos aquí, ¿qué haya? Ancianos. Que crezcamos, que usted tenga la capacidad, exactamente. Mira, la Biblia es el único libro antropocéntrico por esencia. ¿Qué es antropocéntrico? Centrado en el hombre para beneficio del hombre. Los otros libros, que escúcheme bien este término que voy a usar, la mayoría de libros que usan de crecimiento personal, de no sé qué, son libros humanistas. Pero el único libro que es antropocéntrico, humanitario en su esencia, que se interesa no solamente en el ser físico del hombre, sino en el ser espiritual del hombre y en el ser almático del hombre, la Biblia. Es el único libro que habla de la integridad del ser humano como raza. Los demás libros, Carlos Sagan, escritos de psicólogos, yo he leído muchos libros de psicólogos y todos son muy humanistas. Están interesados en el humanismo, en que el hombre haga para poder aceptar, ¿cierto? La Biblia no. La Biblia es el único libro que le dice, usted es un maldito pecador y aún así Cristo lo acepta. El humanismo que habla de obras, porque el humanismo es evolutivo. Viene de hecho el concepto comunista, para los que les duele, el concepto humanista y el concepto socialista, leninista, de marxista, son conceptos humanistas, no son conceptos humanitarios ni antropocéntricos. La Biblia sí está centrada en eso. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender, amados? Entonces, ¿Dios qué quiere hacer con usted y conmigo? Él quiere que usted y yo empecemos a tener pasión por lo que Él tiene, pasión. ¿Y Dios por qué tiene pasión excesiva? Por la salvación de las almas. Él quiere que usted entienda que todo lo que usted está haciendo, así a usted le parezca bueno, delicioso, apetitoso, está mal. Y es buñuelo también. Él está interesado en que usted entienda que cuando a usted le encanta ver películas pornográficas, está sucumbiendo en estados de degradación de su mente. Que cuando usted está fijándose solamente en la parte física, está entrando en degradación física. Y que cuando usted está reclamando que Dios es todo y que este árbol es Dios, y entonces yo puedo abrazar a Dios, está entrando en degradación espiritual. Todo normalmente lo que la raza humana hace va de continuo a ¿qué? Al mal. A la perversidad, a la perversión. ¿Qué quiere Dios de nosotros a través de la persona de Jesucristo? Que crezcamos espiritualmente y ayudemos a otros a crecer. El apóstol Pedro está diciendo, yo también soy anciano, yo también viví en la persecución que ustedes vivieron, yo también viví el desánimo que ustedes vivieron. Dice la Biblia por testimonio bíblico que Pedro era un hombre casado. ¿Será que él no tenía experiencia para hablar de su esposa? Claro, él también tuvo que haber sufrido en su matrimonio. Si era casado, factiblemente tuvo hijos. Entonces, cierto que sí, era un mártir en todos los sentidos. Lo más probable es que sufrió mucho. Pedro, para mí, fue uno de los más hipócritas del círculo de Jesús. Cierto que sí, ya usted lo dijo. Pero resulta que con todo y eso, si usted se pone a leer la Biblia con detenimiento, ¿a quién fue la única persona
que resucitado Cristo se preocupó por él. Sí. Él no fue y dijo, ay, vaya y dígale a mi mamá María que todo bien, que ya voy para allá. Ay, vaya y dígale a Juan, a mi discípulo amado, que ya voy para allá. A Pedro. Él decía, díganle a Cefas que voy para allá. Si ustedes leen la Biblia, es bien interesante ese dato. Él le dijo, voy por Cefas. Y Cefas es Pedro. Pedro. Es el nombre, el nombre de Pedro original, el nombre original de Pedro no era Pedro, sino Cefas. Cristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, después de que se le reveló como el Hijo de Dios, le dijo, ya no te llamarás más Simón, sino que tu nombre será Pedro, roca, ¿cierto? Y ya, y después de eso negó al Señor Jesús. Después de que Cristo mismo le había dicho que lo veía como una ¿qué? A mí eso me apasiona. ¿Cómo había visto Cristo a Pedro? Como una roca, algo firme. Y Pedro le faltó una zaranda ahí muy fuerte para poder llegar a ser la roca que Cristo dijo que él era. Una zaranda increíble. Perdón. Entonces resulta que Pedro está diciendo, yo también he pasado por eso, o sea que he madurado espiritualmente. Resulta que en el plan de Dios, Dios quiere que usted sea una madura o anciana espiritualmente, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, me preocupa que muchos de ustedes ya, debiendo ser maestros, aún anhelan leche espiritual, comida blandita. Quiere decir que la iglesia de Éfeso, que fue la que fue escrita esa epístola, era una iglesia que inmadura, perezosa, una iglesia increíble. ¿Sabían ustedes que la iglesia de Corinto, la iglesia, cuando Pablo escribió la primera y la segunda epístola a los Corintios, la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal e inmadura que había, o que ha habido en la historia de la iglesia? La más carnal y la más inmadura. Pablo exhortaba mucho. Y al mismo tiempo fue la única iglesia que se da testimonio en la cual todos los dones ministeriales, operacionales, funcionales y espirituales fueron allá. Es la única iglesia que se testifica que todos los dones estuvieron en acción. Y fue la iglesia más inmadura, porque Dios sabe cuál es nuestra condición. Entonces, ¿el qué quiere? ¿Que usted y yo qué? Maduremos. Entonces, ahora viene lo bonito. Dice así, el apóstol Pedro le está diciendo, yo también estoy con ustedes en ese padecimiento. Pero Pedro era ¿qué? El apóstol. Ya Pedro había sido tratado, ya Pedro era una de las cabezas visibles de la iglesia apostólica del primer siglo. Tenía toda la facultad y toda la autoridad para poder hablar del plan eterno de Dios. Él había estado en el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés. Él había estado en todo el mover de Dios porque él había sido llamado para eso. Y él le dice a ellos, ojo con esto, con humildad, él no les dijo a ellos, ven, ustedes que son los ancianos de la iglesia, los maduros de la iglesia, yo soy Pedro, el apóstol, el que el Señor amaba, el más de más. No, él les dijo, juntamente con ustedes, ¿el qué? Anciano. Primera característica que debe tener una persona que quiere dar testimonio para servir, humildad. Esa palabra es muy áspera. El Señor Jesucristo dijo, aprender de mí. ¿Que soy qué? Manso y humilde. Ese atributo no se lo puede dar en esa condición, sino el mismo Dios. Amén. Es el único. Es el único que puede darse en convicción ese atributo. Aprender de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde. Y las características de su humildad se dieron desde el principio. ¿Dónde nació el Rey eterno, el Rey de Reyes? En un pesebre. En una aldea. ¿Cierto? En un pueblo rezagado, donde dicen de Belén podrá salir algo bueno, de Nazaret. Ama lo que era el pueblito. ¿Cierto que sí? Todas las características negativas estaban allá. El Señor tuvo la responsabilidad de criar, de terminar de criar, duele al que le duela, árdale al que le arda, a sus hermanitos, porque tuvo hermanos varones 4 y la Biblia dice y hermanas, mujeres, como un hombre con responsabilidad. Él tenía la facultad de enseñar humildad. Él sabía que era humildad. Pedro percibió ese espíritu de humildad que nuestro Señor y Salvador le entregó a él y le dijo a ellos, yo también, anciano con ustedes. Dice así, anciano con ustedes. Anciano
con ellos, entre todos ustedes, dice así, y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo. La palabra testigo ahí es mártir, en griego, mártir. Resulta que testificar, el origen de testificar es humildad. El origen de testificar es ¿qué? Humildad, es la actitud. Si usted tiene una actitud soberbia, créame que difícilmente usted va a empezar a ser tratado por Dios. Testificar es martirizarse. Cuando la Biblia nos enseña acerca de testigos, les voy a hablar solamente de una línea porque eso tiene varias líneas. La línea es, por ejemplo, de dar fe. El testimonio es dar fe de. Por eso en la Biblia dice que con el testimonio, o sea, dar fe de 2 o 3, ya hay un veredicto para alguien o algo en un juicio. Hoy les voy a hablar de características de aplicación. La actitud. ¿Cuál es la actitud que debe tener una persona que quiera servirle a Dios? La humildad. Este pasaje, si ustedes lo miran ya con detenimiento, es un pasaje que está escrito principalmente a personas con un cargo en una iglesia. Es lo que la aplicación normal se puede dar. Pero resulta que esta aplicación yo la uso más para personas que quieren que madurar en su camino con Dios. No solamente líderes principales, siervos que los están reconociendo, que se ven. Resulta que a usted lo está viendo una gran multitud. John Wesley decía, el mundo es mi iglesia y mi púlpito es una esquina. John Wesley decía eso, o sea que nosotros le estamos predicando a más personas que un pastor acá. Yo le predico a ustedes, pero ustedes están predicando a muchas personas con qué, con el accionar, con su vida. Yo también como oveja le predico a muchas personas con mi accionar, con mi vida. Yo no, a todo el mundo yo no le ando diciendo, ay, yo soy un pastor, deme el diezmo, deme el diezmo. A todo el mundo no le predico de esa forma. Yo a todo el mundo me presento como creyente, como hijo de Dios. Entonces resulta que la actitud nos va a hacer demostrar lo que nosotros somos. Humildad es una ¿qué? Actitud. Y la humildad da como resultado el martirio, el testimonio. La humildad da como resultado ¿qué? Según este pasaje, verso 2 dice, la humildad, en paráfrasis lo estamos diciendo, testigo como ustedes, no se presentó como el más, sino humildemente, dice testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Será que él no se martirizó con lo que Cristo padeció? Eso lo vamos a mirar despuesito. Cuando dice testigo, quiere decir que él vivió un martirio, ¿cierto? El martirio se manifiesta de la siguiente forma. Resulta que martirio viene de morir, de muerte. Mártir, morir. Necropsia, dice en el griego. Resulta que cuando yo quiero darle testimonio a mi esposa de que yo he cambiado en aspectos de mi vida, ¿qué tengo que hacer? Morir. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo sencillísimo, que todos los hombres lo hacemos. La ropa en la habitación. La toalla mal puesta, ¿cierto? Morir a eso, morir a ese tipo de cositas pequeñas. No vamos a hablar de las relaciones sexuales, no vamos a hablar del concepto de entender a la mujer. Vamos a hablar de cositas sencillas que generan una trascendencia grande. Morir, martirizarse, es aprender a recoger, ¿cierto? Ella también tiene la responsabilidad de morir, a que si eso le choca, pues tiene la responsabilidad de morir y que no le afecte. Eso es de parte y parte. Sí. Voy a explicar, hay una psicóloga, nosotros la escuchamos mucho con mi esposa, ella dice, a la mujer, si a usted le choca ver la toalla en el piso, pues recójala, porque a la que le choca es a usted. Entonces, eso es morir, una forma de morir. Pero uno piensa, si yo estoy en un hogar y a mi esposa le choca eso, yo tengo que aprender a morir y a recogerla, porque a mí me va a beneficiar. Estoy colocando siempre, no es que yo lo haga, quiero hacer la salvedad. Yo recojo mis calzoncillos. Yo recojo mis calzoncillos. Yo lo hacía. No, nunca. Todavía nunca he tenido que recoger la toalla mal puesta. Qué bueno. Estoy colocando ese ejemplo, es que todos los hombres lo vimos. Yo hago otras cochinadas peores. Entonces, morir implica ¿qué? Cercenar algo de mí. Sacrificar algo de mí. Sacrificar algo de mí. Pedro, aquí cuando dice testigo de los padecimientos de Cristo, está hablando de que el mejor ejemplo de martirio, ¿quién fue? Jesucristo.
Jesucristo no murió por el que no recoge la toalla, sino algo más trascendental, el alma, el alma. Entonces Él quiere que nosotros aprendamos a que debemos vivir una experiencia de consagración a Él. Voy a decir esto. La humildad entonces da como resultado ¿qué? El testimonio. Si yo tengo una actitud humilde, de capacidad de reconocer lo que yo soy en esencia, voy a morir con facilidad. Pero si yo no tengo una capacidad humilde de reconocer lo que yo soy en esencia, difícilmente Voy a morir. Entonces hay gente que dice, no, yo le quiero servir a Dios. A mí me encanta cuando yo voy a servir a otras iglesias, a ministrar a otras iglesias, me dicen, siervo, siervo. A mí no me gusta que me digan eso. Siervo, siervo. Porque siempre se dice el siervo de Jehová, el siervo del Dios Altísimo. Según la Biblia, yo soy un siervo inútil. Porque estoy haciendo lo que Dios me mandó. No estoy haciendo más. Cuando uno va a una iglesia, uy, el pastor, ay, el pastor. Hubo una época que yo fui muy famoso. Me invitaban al pastor Alexander y eso, qué cosa tan horrible. Y aprendí que definitivamente cuando yo llegaba hacia el una vez me pasó un cacharro. No me da pena decirlo. Llegué a una iglesia y llegué muy altivito. Y me monté. Hubiera estado yo ahí. Y me monté al ¿Usted púlpito. era activo? Hermano, ¿usted me colabora con alguien? No. Entonces, usted se queda calladito. Por eso Pero no Claudia, voy a iglesia. yo no era activo. Por eso no voy a iglesia Por eso no de se... esperanza. Porque allá. Única fe y esperanza que yo pequeña. Activa y lo miraban así como por debajo del hombro. Y yo dije, bueno, ¿esto qué es? Dios mío. Esto es lo que se llama, pues, que Uno tiene que cambiar la actitud. Entonces resulta que me pasó a mí un cacharro, perdóneme que me coloque como ejemplo. ejemplo. Mm. Me subí muy Muy activo. seguro de lo que yo era. Mira, tú no sabes la fuerza que yo hice. Yo era bregando a buscar el tema y no fluía. El amenómetro estaba mal. Y cuando me bajé en una actitud como derrotado. Mm. Y una señora anciana de la iglesia, anciana en edad y anciana en madurez, me dijo, Así como yo. si te hubieras montado como te subiste, como te bajaste, perdón, ella me dijo, si te hubieras montado ¿Cómo bajaste? como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. La actitud de humildad, muy tesa. Yo me subí muy seguro y me bajé así. Ella me dijo, si me hubiera subido humilde, me hubiera bajado. Humilde. Es que el accionar de los ancianos, Pedro está diciendo, debe ser humilde. El problema de los líderes, de los Oye, pastores, de la pechuga. es que como creen tener el conocimiento, vamos a decir que lo tienen, pero lo tienen un poquito más que otros. Pero si se evalúan, de pronto lo tienen. Primero, si se evalúan con la palabra, el conocimiento es mínimo. Pero como siempre se evalúan por ellos mismos, entonces, O por quienes están a nuestro o alrededor. por quienes le rodean, entonces se les olvida la humildad, porque Pedro está diciendo acá que él es un anciano y los ancianos muestran en su accionar Su humildad, actitud. paciencia, o sea, la actitud muestran porque ya han aprendido. Esa. Entonces, el problema de los líderes y de aún de todos nosotros, aún de quienes conocemos la palabra, es que por conocer un poquito se nos infla la pechuga. Y debemos recordar, él está diciendo, ¿cómo es el accionar de una persona madura? El accionar de una persona madura es de esta forma. Además, si es un maduro, si usted cree que ha crecido mucho, pues entonces testifique de Jesús. Vaya y hable usted que sabe tanto. Entonces, Y muestra a Jesús. Por eso aquí el apóstol Pablo Pues, está no es tanto diciendo, hablar, es mostrar. muestra, el apóstol Pablo está diciendo, yo testigo de los padecimientos de Cristo, del ejemplo de martirio. Cristo pudiendo, él le dijo a los que lo estaban enjuiciando, hombre, no me ponga con tonterías, que donde yo quisiera, oraba a mi padre y me mandaba 12 legiones de ángeles para que acabaran hasta con el niño de la perra. El Eterno sabía en esencia obviamente quién era él, y él lo podía hacer. Pero la actitud de Cristo, ¿cuál era? Venir y mostrar valga la redundancia, la actitud nuestra para poder entender la redención. ¿Así me estoy dando a entender? Entonces, la humildad, la actitud humilde, ¿qué da como resultado? Testimonio. Porque me da la capacidad de.
en un hogar, si usted no tiene la capacidad de reconocer su problema, de reconocer sus faltas, de morir a ello para mejorar, mi hijo Frito. está en el lugar equivocado. Está frito. Entonces resulta que nosotros como creyentes, lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo es forjar nuestro carácter para que nuestro martirio no se convierta en un dolor permanente. Una carga. No se convierta en un dolor permanente. Porque no hay cosa más horrible que uno llegar a la casa y decir, tengo que recoger las medias para que esta no se enoje. No. Y ya se convierta entonces después en un qué. Martirio. En un como- placer. Ay, un placer. Dice la Una Biblia. disciplina y Sí. comienza como una Disciplina. disciplina. Claro, dice la Biblia, me encanta, a mí me apasiona eso. Hay gente que dice, ay, Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay gente que dice, Cristo en el Getsemaní lloró y sudó sangre porque lo iban a matar en la cruz del Calvario. Él sabía, de hecho, él propició eso. Yo estaba llorando por eso. Él no estaba llorando, La separación de claro, él no estaba llorando porque lo iban a matar. Él estaba llorando era porque se iba a separar del Padre. Esa era la angustia moribunda de Cristo, se iba a separar del Padre, ¿cierto? La gente que dice, ay, no, el Señor estaba, ay, no. Me encanta lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo puso el gozo delante del sufrimiento. El gozo, o sea, Cristo que puso primero antes que el sufrimiento. Porque cuando uno aprende a morir, aprende a disfrutar lo que ya vivió. Por ejemplo, el que es orgulloso, que es, digamos, el antónimo del humilde, cuando ya empieza a caminar con Cristo y Cristo lo empieza a procesar y aprende a disfrutar de la humildad, disfruta de cosas más sencillas. Me perdona que me coloque como ejemplo. A mí no me servía cualquier restaurante. Y ahora yo le pongo el sentadero en cualquier parte, en una esquina, con una carne, en la esquina, ya en la 70, en la esquina, sin mesa ni nada. Me encanta. Uno disfruta las cosas más sencillas, las disfruta con más pasión. Un viaje en un carro sencillo lo disfruta mejor, o sea, disfruta más las cosas. El Señor nos colocó ese ejemplo y nosotros no tenemos que padecer lo que Cristo padeció. La muerte física que Él vivió no la tenemos que padecer nosotros como Él la vivió, porque en la Biblia dice que Él ya lo hizo todo. Alza los ojos y mira, los campos están blancos. En una traducción inglesa dice, alce los ojos y mire que yo ya lo hice todo. Usted lo único que tiene que hacer es recoger. Hay que aprender a disfrutar ese martirio. Cuando yo aprendo a disfrutar ese martirio, entonces empiezo a entender el plan de Dios para mí. ¿Sí me estoy dando a entender, santo de Dios? Entonces resulta que cuando yo tengo la actitud humilde va a engendrar ¿qué? Testimonio, martirio. Pero ese martirio tiene un tema de disfrute, de gozo, de alegría, porque ya me va a ayudar a vivir mejor. De paz. ¿Qué es lo que uno busca? Paz. Paz. Mira, Paz. yo ahora disfruto, por ejemplo, lavar ropa. Yo ahora lo disfruto, me gusta. Pues no es que me lave ropa a mano, pero ya yo disfruto en alivianarle cosas a mi esposa. Claro. Que estamos los dos en la casa, yo hago el desayunito, yo hago el almuercito. Mi mamá decía, mucho da el que nada quita. Mucho da el que nada quita. Entonces ya he venido aprendiendo, lavo la ropita, doblo ropita, cosas sencillas, uno las disfruta. Entonces eso ayuda a que un hogar que ande en mejores ruedas, ¿cierto? Y eso ya va acrecentando otras cosas. Estoy colocando un ejemplo sencillo. El testimonio, según el verso 2, da como resultado revelación, pero no cualquier tipo de revelación. Dice, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En el verso 2 está diciendo de algo que va a venir, en lo cual Pedro es ¿qué? Testigo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y en el Evangelio según San Mateo, habla de un evento que Pedro estuvo ahí, fue fiel martirizante de eso, testigo de eso. Cuando Cristo se transfiguró, la palabra transfigurar en griego es metamorfo, cambió de su forma humana por unos instantes a su forma de gloria, a su forma de Dios, ¿cierto? Y estaban con él dos personajes, Moisés y Elías. Cuando el apóstol Pedro dice, yo soy testigo de la gloria que va a venir, es porque él vio a Cristo transfigurado, transformado físicamente, metamorfósicamente en otra persona. Él vio lo que iba a venir. Y aún
Pedro no había vivido el padecimiento testificante de lo que era la persecución. Cristo a él le dio un saborcito de lo que, una pinceladita de lo que iba a hacer. Fue tan grande la conmoción que vivió Pedro en esa excitante de éxtasis, esa situación que dijo, hagamos 3 enramadas. Él ahí mismo, hagamos 3 iglesias aquí. Hagamos 3 iglesias aquí porque aquí es donde está la revelación de Dios. Aquí fue. Él pensaba que la revelación de Dios, ¿dónde era? En la tierra. No había muerto a eso. Estaba muy vivo. Usted y yo a veces estamos tan vivos que pensamos que la bendición de Dios está en ¿dónde? En la tierra. Y ese es el problema. Yo una vez escuché de un ateo que decía, ¿sabe por qué yo no creo en los cristianos? Porque yo no he visto el primer cristiano que se apure, se afane, tenga el deseo ferviente de irse para el cielo. Hablan de que el cielo es maravilloso, hablan de que el cielo es espectacular, hablan de características del cielo, pero aman la tierra más que el cielo. Y el ejemplo está en lo siguiente. Va uno, a un creyente, se enfermó la mamá de la hermana Chencha. Pastor, oh, carne en la oración, sálvala en el nombre de Jesús. Y es un desespero porque la hermana se salva. Y la hermana con ganas de irse para el cielo. O el Señor con ganas de llevarse. Ya salva. Y ya salva. Entonces, escuché ese ateo que decía, ¿cómo le parece? Medio se enferma uno y se vuelven locos para que se sanen. Sabiendo que puede ser una forma de Dios llevarse. En el nombre de Jesús, sálvalo. Pero hablamos del cielo como si porque no lo amamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón no ha sido de la gloria que va a venir. Apocalipsis dice, ven Señor Jesús, ven. Se ha sido revelado, pastor, lo que pasa es que nosotros no hemos recibido la revelación. No la hemos adoptado. Ya se ha sido revelada. Es como la gente que dice que la bendición somos bendecidos en Cristo, pero no son bendiciones aquí terrenas, son bendiciones espirituales. De estar con Él, pues lo entiendo yo así. La gente dice, el Señor nos bendijo con bendición, entonces la gente asimila esa palabra con lo terrenal. Yo asimilo esa palabra con lo espiritual. Tiene que ser con lo eterno. Tiene que ser con lo eterno. Entonces, este ateo decía eso. Yo voy a creer en el Evangelio cuando vea a un cristiano apurado por irse para el cielo. No con ganas de suicidarse, sino que ame más el cielo. Ame más. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, ya para terminar, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo y soy testigo de la gloria que será revelada. Resulta que según la Biblia, usted y yo vamos a venir en un futuro, Dios lo permita, no muy lejano, detrás de Cristo a acabar con la maldad que hay en la tierra. Nosotros vamos a ser partícipes de eso. Pero resulta que nosotros todavía creemos en el zarco de arriba, en el mono todopoderoso, en mi parcerito, en mi panita. No tenemos todavía la revelación porque no hay humildad en nuestro corazón. No hemos mirado a Dios como lo tenemos que mirar. ¿Cómo tenemos que mirar nosotros a Dios? Con la reverencia que Él se merece. El dador, el proveedor, el Abba, el papá. Por eso Cristo cuando enseñó a orar dijo, cuando oren, oren de la siguiente manera, como un ejemplo. Él nos dio un modelo, no un rezo, un modelo. Él lo primero que dijo es, hay que orar a Dios, relacionarse a Dios como si fuera un ¿qué? Con la reverencia que se le da al papá. Como nosotros en nuestra cultura occidental no conocemos el respeto que se le tiene a un papá, pues a un papá y a una mamá. Como aquí no hay ese tipo de respeto, la cultura oriental es totalmente diferente. Para la cultura oriental lo que diga el papá es decreto. Es decreto. Aquí no, aquí en la cultura occidental el papá dice, que mi papá tiene huevo, porque así son los niños. Hoy en día aquí se está pronunciando más eso. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la humildad es, para que se me revele a mí lo que es Dios, yo tengo que mirarlo a Él con ¿qué? Como es. El respeto y la reverencia que Él se merece. Yo no puedo llegar y decir, hey, salgo de arriba, estoy panita en la jugada que voy para afuera. No. Yo tengo que meterme con Él. Pero para lograr entender ese conocimiento de Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que, primero que todo,
Primero que todo, morir. Si yo no muero, no voy a entender. Segundo, tengo que empezar a tener la actitud que se debe tener hacia Dios. Si yo quiero crecer espiritualmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que morir. Morir ese viejo hombre, orgulloso, banal, pasajero. Uno no obedece si no ha muerto. Es imposible. Uno no obedece si no ha muerto. Eso es imposible. La obediencia a Dios depende De hecho, el fundamento de la obediencia es morir. Se lo voy a decir así. Adán y Eva, ¿por qué murieron? Porque desobedecieron. Entonces, cuando Dios transforma, ¿qué hace? Para poder volver a vivir, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Usted murió, la raza humana murió por desobediente. Pero para poder resucitar, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Tiene que ser un buen cristiano, obedecer. Como le decía a los esposos, obedezca. Para poder entonces entender la revelación de Dios, ¿qué tengo que hacer? Que morir. Entonces, en la próxima conferencia, vamos a hablar de características, de las características a lo que uno tiene que morir. Ahí está en el mismo texto. Cuando el apóstol Pedro le está diciendo a usted, a los líderes, a los ancianos, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto con la grey, apacentar la grey. Esas son las características que debe tener una persona humilde. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos